Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Estuvimos compartiendo el tema de la gracia y hablamos un poco, hablamos bastantes cosas de la gracia. Hoy vamos a ver otro tema. Hoy vamos a ver el tema de los enemigos de la gracia. Usted sabe que como todas las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, siempre hay enemigos. Siempre hay enemigos que quieren, no dejar crecer lo que de Dios podemos llegar a desarrollar cada uno de nosotros. Y hoy quiero hablar de los enemigos de la gracia. Yo solo voy a tocar, tal vez a manera de introducción, lo que vimos el domingo pasado. ¿Se recuerda? El domingo pasado, estuvimos hablando un poco de la gracia como es el favor de Dios a nuestras vidas, que la gracia que hoy vivimos la estamos viviendo a través de Jesucristo, y vino a través de Jesucristo. Así lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, y vimos este término, el término de gracia, viene del griego charis, y el término en general significa favor o bondad, especialmente si no ha sido ganada ni merecido, o sea, no hemos tenido ningún mérito en ello, en recibirlo. Así es que, un segundo, no sé por qué esto me sale. Ok, vamos a ver, vamos a seguir hablando de la gracia. Y hoy quiero que por favor usted me siga a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, hoy vamos a hablar de los enemigos de la gracia. ¿Por qué me interesa a mí hablar de los enemigos de la gracia? Porque si nosotros no sabemos, diferenciar o ubicar estos enemigos, definitivamente nosotros vamos a seguir siendo debilitados en nuestro crecimiento. Recuérdese que cuando Jesús estuvo acá en la tierra, dice que el niño crecía, ¿en qué? En sabiduría, ¿y qué? Y gracia. Dice el Evangelio que Jesús crecía en sabiduría y gracia. En sabiduría y gracia para con Dios, en primer lugar, porque todo lo que hacemos lo hacemos primero para Dios y para con los hombres. Dios siempre nos da gracia. No sé si usted ha tenido la experiencia de conocer personas que definitivamente, denme un segundo, que aquí hay un cuadro que me está saliendo, no entiendo yo por qué. Vamos a ver, ahí está. No sé si usted ha tenido la experiencia de conocer personas que usted dice, wow, yo conocí a esta persona y definitivamente hay algo de Dios en esa persona, algo diferente, y eso es, híjole, déjame ver, aquí me compartí mal esto, y eso es gracia. Cuando nosotros vemos a alguien que, ahí está, hoy sí, eso es gracia. Cuando nosotros vemos a alguien que bendice nuestras vidas con una plática, con un saludo, esta persona que nos pasa eso, con esta persona que nos pasa eso, lo que hay detrás de esta persona es la gracia de Dios. Usted a veces, yo me recuerdo a algún predicador de jóvenes que escuché hace algún tiempo que decía, usted ve hoy en día como, por ejemplo, mujeres muy, muy bonitas físicamente hablando, andan con un hombre o con un joven no tan agraciado. Entonces, o no tan bonito físicamente, pero definitivamente hay una gracia de Dios. La gracia de Dios nos hace hasta vernos guapos, hasta vernos bonitos. O sea, la gracia de Dios tiene que embargar o tiene que extenderse en todas las áreas de nuestra vida. Ok, viendo un poco acerca de la gracia, dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, todos hemos recibido, aunque sea un don de parte de Dios. Un don es un regalo.
un regalo recibido de parte de Dios, dice, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores. Quiero que ponga atención a estas dos palabras, como buenos administradores de la multiforme. Administradores y multiforme. Póngale atención a esas palabras. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En primer lugar, usted y yo, la Biblia nos está llamando que somos administradores. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas. Eso es lo que está diciendo este verso. La multiforme gracia de Dios es que la gracia de Dios tiene muchas formas. Es como un diamante. Si usted ha tenido la experiencia de conocer un diamante, se va a dar cuenta cómo el mismo diamante tiene muchas caras o tiene muchos lados. Han sido pulidos y por eso, obviamente, por ese montón de lados, cuando usted tira un haz de luz al diamante, obviamente ahí se comienzan a derivar los diferentes colores, ¿verdad? Entonces, obviamente para esto hay un término científico, pero lo que yo quiero que vea es que cómo la gracia tiene una multiforma, o sea, tiene muchas formas. La gracia se manifiesta en nosotros de muchas formas. La gracia se puede manifestar a nosotros en medio de la salud. La gracia se puede manifestar a nosotros con favor en nuestro trabajo, si somos emprendedores, que nos salga más trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La gracia de Dios tiene multiforme componentes. Pero nosotros, dice Pedro, somos administradores. Entonces, ¿por qué comienzo yo con este versículo? Porque lo que yo quiero que usted vea es como el Señor dice, nos ha dado a cada uno de nosotros, nos ha dado dones especiales. Lo que usted tiene, no lo tiene ni siquiera su esposo que está a la par, o su esposa que está a la par. No lo tiene. O sea, Dios le ha dado unos dones, unas capacidades a usted específicas. Y 1 Corintios dice que cada uno de nosotros debemos de usar ese don para edificación, para bendecirnos los unos a los otros. Hay gente que tiene dones, por ejemplo, de administradores, increíble cómo tienen una capacidad de administrar. Hay gente que tiene el don de servicio, que usted solo lo saluda y usted se siente contento de haber saludado a esta persona. Yo he conocido gente así. Entonces son dones. El Señor nos da muchos dones. Ahora, dice, hemos recibido, dice Pedro, un don especial. Entonces, lo que usted tiene no lo tiene nadie más. Lo que usted puede ministrar a otros no lo puede ministrar nadie más. Por eso es que todos nos necesitamos. Por eso es que Dios nos ve como una comunidad. Nosotros somos una comunidad. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a los otros. Yo necesito de los dones de Abraham, por ejemplo, en el tema de la música, que ya lo vimos, ¿verdad? Necesito los dones, por ejemplo, de las personas que traen don de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted de repente dice, mira, hermano, es que yo no encajé en tal ministerio, yo no encajé en tal cosa que quise emprender, yo no encajé, bueno, busque su don, busque a dónde el Señor lo quiere ubicar. Pero eso sí, asegúrese de que Pedro, el 1 Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial. Entonces el Señor nos da uno o varios dones. ¿Para qué? Para servirnos los unos a los otros y de esta manera ser administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Entonces quiero que vea cómo la gracia de Dios tiene muchas formas. ¿Ok? Sigamos hablando de la gracia. Y este siguiente versículo nos va a ubicar en lo que yo quiero trasladar esta mañana sobre usted. Igual, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 12, dice Pedro, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando. Aquí está Pedro cerrando la carta. Aquí está Pedro cerrando la carta que les había mandado a todas las iglesias del Señor. Dice, exhortando, dice, a testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Entonces, pongan en amarillo lo que yo quiero resaltar. Dice, la verdadera gracia de Dios.
Entonces está hablando de la gracia de Dios y dice al final, estad firmes en ella. Si Pedro está hablando de que hay que estar firmes en la gracia, es porque definitivamente podemos algunos no estar firmes en esa gracia. Entonces quiero que note esto. Dice, estad firmes en esa gracia. Entonces, ¿podemos nosotros estar tambaleantes en la gracia de Dios? Claro que sí. Pero no porque Dios no sea eficaz, no porque Dios no haya dado promesas, no porque Dios no quiera darnos más gracia. No, porque definitivamente hay cosas o hay aspectos que pueden hacer que nosotros tambaleemos en la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Curiosamente, yo quise iniciar con 2 versículos de Pedro. Se recuerda que hace un par de domingos hemos hablado de Pedro, cómo vino un zarandeo de Pedro, cómo vino a través de la vida de Pedro, pues un despertar dentro de los discípulos. Pedro fue usado para fortalecer a sus hermanos. Y entonces esa es gracia. O sea, Pedro entendió la gracia, entendió que no era con sus fuerzas, entendió que no era a través de la fuerza humana que se logran los objetivos de Dios. Entonces, estoy haciendo un poco de memoria de los domingos anteriores, lo que hemos visto acerca de la gracia, acerca del proceso, acerca del zarandeo y de los diferentes aspectos que obviamente pueden enmarcar la vida nuestra. Entonces, Pedro, hablando de la gracia, dice, por favor, dice, la verdadera gracia de Dios en esta están firmes. Entonces, ¿por qué decía Pedro que hay que estar firmes en la gracia? Porque hay cosas o circunstancias que nos pueden desviar de la gracia de Dios o quitar gracia de Dios. Entonces, mire, como sabemos que la gracia es un don, sí es un don, pero la gracia son un favor inmerecido. Ese es, digamos, que es el significado más simple que podemos sacar. Pero, mire, comencemos a ver ahora estos enemigos de la gracia. La gracia nos ayuda a vencer. La gracia no es pretexto para pecar, decía Pablo en Romanos, sino la gracia nos ayuda a vencer. ¿A vencer qué? A vencer las diferentes circunstancias, a vencer aún las debilidades que hay en mí. ¿Se recuerda que vimos cuando el domingo pasado, cuando a Pablo le decían, decía Pablo, 3 veces he pedido al Señor que quite de mí esta debilidad, que quite de mí este aguijón, que quite de mí esto que me afecta tanto? Y el Señor le contestaba, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces veíamos cómo a medida que nosotros somos débiles, Él es fuerte. A medida que nosotros tenemos debilidad humana, la gracia se manifiesta. Por eso es que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces usted va añadiendo textos y se va a dar cuenta de cómo la gracia es importante para vivir un evangelio real, un evangelio transparente, un evangelio verdadero. Entonces, Pedro viene y dice que debemos de estar firmes en esa gracia. Conozcamos entonces ahora los diferentes enemigos que tenemos nosotros de la gracia. En primer lugar, yo quiero hablar del primer enemigo. Son 5 los que he clasificado. A lo mejor hay más, pero he querido irlos clasificando de esta manera. El mundo. En primer lugar, el primer enemigo de la gracia es el mundo. ¿Por qué? Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos que mundanos, vivimos en este mundo sobria y justa y piadosamente. Entonces, mire, en medio de este mundo no ha conocido la gracia. Este mundo no conoce lo que usted y yo ya hemos conocido. Este mundo está negado y está dándole la espalda a la gracia manifiesta de Dios, que es a través de ¿qué? A través de la cruz del Calvario. Entonces dice Tito, por la gracia de Dios, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, o sea, a través de Jesucristo, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿quién? La gracia, que negando la impiedad y los deseos mundanos vivimos en este mundo. Entonces, nosotros, así como el mundo le ha dado la espalda a la gracia de Dios, nosotros le damos la espalda al mundo. Si nosotros no le damos la espalda al mundo, la gracia de Dios deja de tener efectividad.
Esto lo vamos a ir concatenando con los otros versículos que yo quiero que usted vea. Entonces, en primer lugar, el mundo es contrario a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el dominio del enemigo, está bajo el dominio de Satanás. Entonces, no es que el mundo va a decirle a usted, wow, qué bueno que estás en la iglesia. Al contrario, lo que la gente le va a decir, y vas a la iglesia. ¿Y para qué vas a la iglesia? Y mira que no sé qué, y mira que no sé qué. Entonces, el mundo está contrario a la gracia, contrario a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Sigamos. El segundo enemigo son el libertinaje. El libertinaje. Mire, el concepto de gracia puede ser llevado a un exceso que se llama libertinaje. Mire lo que dice Judas. Judas en su único capítulo, en el verso 4, dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Mira, aquí están los hombres, el mundo. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. ¿A dónde? A la iglesia. Los cuales, dice, desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Seguimos leyendo. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan que nuestro único soberano y Señor Jesucristo, a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, mire, el libertinaje es lo contrario a la gracia. La gracia no es licencia para que yo peque. La gracia no es licencia para que yo me vaya hoy en la noche y haga todo lo que yo en mi vida quiero hacer o todo lo que mi carne quisiera hacer, etcétera, etcétera. No estamos hablando de eso. La gracia lo que hace es que me ayuda a mantenerme conectado con Dios. La gracia lo que hace es que en mi debilidad Dios es fuerte, pero jamás nos va a llevar al libertinaje. Y dice Judas que estos hombres, dice que algunos hombres se han metido, se han infiltrado encubiertamente, dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. O sea, es decir, hombres que ya vienen perdidos, hombres que ya vienen, que son malos en sí mismos, en sus corazones. Dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Entonces, gracia no es igual a libertinaje. Gracia no es que yo voy no, mira, yo hoy puedo serle infiel a mi esposa y no pasa nada, la gracia de Dios está sobre mí, ya Dios hizo todo, como andaba una secta por ahí, ¿verdad? Que se llamaba Creciendo en Gracia, mal llamada Creciendo en Gracia, porque ellos decían, no, mire, el pecado ya fue abolido, todo lo que usted puede pecar, va a pecar en esta carne, en este cuerpo, pero su espíritu es lo que Dios ve, entonces su espíritu está íntegro ante Dios. Entonces no hay problema que yo tenga 3 mujeres, no hay problema que yo tenga 2 hogares, no hay problema que yo haga esto, haga lo otro, etcétera, etcétera. Meta ahí cualquier tipo de situación que hoy en día se da en la sociedad, mala obviamente. Entonces no hay problema que yo pueda ser homicida, no hay problema que yo pueda, etcétera, etcétera. Entonces usted se va dando cuenta cómo estas personas realmente lo que están haciendo es convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Este es el segundo enemigo. Tenemos que tener cuidado con el mundo. Es cierto, el mundo no conoce la gracia de Dios. Si el mundo conociera la gracia de Dios, créame, el mundo se convertiría. Y por eso es nuestro desafío compartir de la gracia de Dios, para que la gente que Dios le vaya abriendo los ojos se conviertan al Señor y venga al conocimiento de la gracia de Dios. Pero el segundo enemigo es libertinaje. Alguna gente cree que Dios no ve lo que yo hago. Y perdóneme, si usted es hijo, usted está debajo de la gracia de Dios. Obviamente, todos fallamos, todos pecamos. Así lo dice Santiago. Correcto, todos pecamos. Pero no es lo mismo fabricar el pecado que el pecado me alcance. ¿Cuál es la diferencia? El pecado me alcanza porque, por ejemplo, yo voy en la calle y veo una mujer, yo hablando de mi persona como hombre, veo una mujer, voy en el vehículo, veo una mujer y digo, wow, qué mujer más hermosa, yo estoy casado. Entonces, en un momento determinado, vuelvo a ver una segunda vez y digo, wow, y hasta el cuello se me tuerce, ¿verdad? Viendo a esa mujer. En ese momento, yo obviamente estoy fallando. ¿Fallando a qué?
fallando a mi pacto matrimonial, fallándole a mi esposa y fallándole al Señor. Pero si yo vengo en ese momento, uy, Señor, perdóname, o sea, realmente no tengo que estar codiciando, no tengo que estar viendo ninguna otra mujer. En ese momento, la gracia de Dios me cubre, ¿sí? Entonces, ese es diferente. A este lo alcanzó el pecado, que es diferente que yo fabrique el pecado. ¿Qué es fabricar el pecado? Que yo intencionalmente vaya a un lugar a verme con una mujer, a serle infiel a mi esposa, y entonces eso es fabricar ya el pecado. Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es que el pecado me alcance y otra cosa es que yo fabrique el pecado, que yo me involucre con el pecado y que después venga yo a decir, ay, Señor, perdóname. Siempre hay gracia sobre gracia. Siempre vamos a encontrar misericordia. Pero los hijos pródigos, a la manera del hijo pródigo, el hijo pródigo dice que pidió toda su herencia, se fue lejos, dice, y malgastó su dinero, dice, en mujeres, en licor y en todo lo que usted ya conoce la historia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando el hijo pródigo ya no tenía dinero, ya no era famoso, ya comenzó a degradarse su condición, a tal punto que llegó a estar con los cerdos y a desear la comida de los cerdos. Cuando él llega hasta el fondo, él dice, Señor, yo voy a regresar a la casa de mi padre. ¿Cuántos jornaleros hay que viven mejor en la casa de mi padre que yo en esta condición? Entonces, él regresa, su corazón es cambiado, regresa y la gracia del Padre lo cubre. Entonces, son cosas muy diferentes. Yo puedo encontrar misericordia, yo puedo encontrar gracia, pero no convirtamos la gracia en libertinaje. Mucho cuidado en convertir eso. Sigamos avanzando porque yo quiero cerrar con una idea bien bonita. El siguiente extremo, el extremo del péndulo de la gracia, el extremo de un péndulo es el libertinaje. El otro extremo es el legalismo. El legalismo también es un enemigo de la gracia. ¿Por qué? Porque el legalismo lo que hace es pensar que nosotros por cumplir la ley, por cumplir todo lo que está en el Antiguo Testamento, yo me voy a salvar, yo no voy a ser juzgado, etcétera, etcétera. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 21. No hago nula la gracia de Dios. ¿Cómo no? Pablo le estaba diciendo a esta iglesia que no hicieran nula la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios yo la puedo anular. Claro que sí. La gracia de Dios yo la puedo anular. Y en el libertinaje también dice que la gracia de Dios la puedo convertir en otra cosa. En este caso, libertinaje. La gracia de Dios yo la puedo anular. Porque si la justicia viene por medio de la ley, es decir, este es el otro extremo. Esto es lo que dicen, mire, usted no puede usted no puede dejarse crecer el bigote, la barba, porque eso es pecado. Usted no puede andar si no es con vestidos hasta el tobillo. Usted no puede andar sin faldas hasta el tobillo. Usted no puede hacer esto. Y le comienzan a dar un montón de ley. Eso, el legalismo, también anula la gracia. Mucho cuidado. O sea, en un extremo está el libertinaje y en el otro extremo está el legalismo. El legalismo que dice que piensa que por medio de la ley, por medio de, no, es que yo le estoy cumpliendo al Señor, yo estoy guardándome para el Señor y nos creemos más que los otros y nos consideramos más que los otros. Dice, no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y recuérdense que la gracia vino por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. Entonces, si yo no necesito la gracia, si yo no necesito a Cristo en la cruz del Calvario, yo estoy anulando la gracia. Yo estoy anulando lo que Dios hizo porque yo creo que la justicia la encuentro a través de la ley del Antiguo Testamento. Y perdóneme, eso no es así. Yo no voy a ser salvo porque use gorra o no use gorra, porque use bigote o no use bigote, porque use falda o no use falda, porque use el vestido largo o el vestido corto. Perdóneme, pero eso no es así. Yo no puedo. El otro enemigo, el tercer enemigo de la gracia es el legalismo. ¿Cuántos legalismos puede haber en nuestros corazones? Por ejemplo, un legalismo puede ser, no, es que yo todos los domingos voy religiosamente a la iglesia y yo no me pierdo ningún culto. Sí, pero ¿qué tanto de esos cultos o qué tanto de esas prédicas que usted hoy lo está transformando? Porque entonces puede ser que yo a través de mi pensamiento legalista esté anulando la gracia de Dios. Mucho cuidado.
Mucho cuidado porque podemos anular la gracia de Dios. O sea, yo necesito la gracia de Dios. Yo no estoy acá predicándoles la palabra de Dios porque soy perfecto. San Manuel me dice, al contrario, mis amigos me conocen, mis amigos conocen los defectos que yo tengo, soy un hombre lleno de defectos. Ahora, un hombre con gracia, un hombre que ha aprendido a caminar en esa gracia de Dios, que la gracia de Dios viene y me cubre. Esa gracia yo he entendido que es la que me hace caminar. Esa gracia es la que me hace todos los días levantarme. Esa gracia es la que me hace todos los días caminar sabiendo que estoy delante de Dios. Esa gracia que me hace que cuando yo voy en el carro no vea a la mujer y la codicie. Esa gracia que me cubre. Esa gracia que cuando yo soy débil, Dios es fuerte. Esa gracia que no podemos nosotros anular. Pero la podemos anular bajo qué pensamiento, bajo el legalismo, bajo pensar que yo me voy a ganar el cielo porque soy bueno, porque esto, porque lo otro, porque ¿sabe qué? Yo no soy pecador como mi amigo Abraham, yo no soy pecador como mi amigo Jairo, yo soy santo, yo soy aquí. No ha oído usted gente así. Hay gente que se cree más santa que Dios. Entonces, cuidado, el legalismo anula la gracia. Y yo soy un hombre que necesito la gracia de Dios. Yo soy un hombre que constantemente me equivoco. Yo soy un hombre que a veces, hermano, yo no sé qué hacer ante las circunstancias. Soy un hombre que a veces las circunstancias difíciles me sobrepasan. Soy un hombre que a veces, yo le soy sincero, vino esta pandemia y yo fui de los primeros que le dije, Señor, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta que esto venía como iglesia? ¿Por qué no nos dimos cuenta como iglesia de Cristo? Estoy hablando en general, ¿verdad? Que venía todo esto y por qué no preparamos al pueblo. Pero ¿sabe qué es lo que me dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. O sea, yo no necesito saber los misterios más profundos de Dios. Aunque si yo lo sé, qué bueno, ¿verdad? Pero yo no necesito saber. Lo único que yo necesito saber es tener una gracia equilibrada. Una gracia que esté lejos del libertinaje y lejos del legalismo. Una gracia que es vivida dentro de nosotros. Si yo le contara la cantidad de veces que en mi caso yo he tenido, hermano, que a veces en la mañana no he querido ni levantarme. A veces yo no he querido ni salir de la cama. Yo sé que a usted le ha pasado, pero ¿qué es lo que ha venido? Ha venido la gracia de Dios y en un momento determinado esa gracia nos hace ver que nuevas son sus misericordias cada mañana y usted y yo nos volvemos a fortalecer. ¿Y qué es lo que pasa? Somos reanimados a través de esa gracia. Entonces, el legalismo es todo aquello que hace que yo confíe en mí mismo y no en el Señor. Entonces, cuidado, ese es el tercer enemigo de la gracia. Vamos al cuarto enemigo, la soberbia. Wow, esto es, mire, los tres primeros enemigos son enemigos externos de la gracia. Son enemigos que están afuera, el mundo, el libertinaje, el legalismo, son cosas externas. Pero los últimos dos que vamos a ver son enemigos internos de la gracia, que si nosotros no trabajamos en nuestro interior, la gracia, vamos a dejar de alcanzar esa gracia. Mire la soberbia. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente: asimismo vosotros, los más jóvenes, están sujetos a los mayores y todos, dice, revestidos de humildad. Mira, aquí le está diciendo a todos ¿quiénes? A todos los que buscamos de Dios. Todos, dice, revestidos de humildad. Es decir, revestido significa volver a vestirnos. O sea, usted no puede decir, ya tengo demasiada humildad. Yo ya soy demasiado humilde. Wow. Ya no hay más humildad en mí. Entonces ya no cabe más humildad. No, aquí está diciendo Pedro, revestidos. O sea, volver a poner otro vestido de humildad en vosotros. Revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Y mire lo que viene después. Porque Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. ¿Pero da qué? Da gracia a los humildes. Entonces, mire, yo por mi soberbia puedo dejar de alcanzar gracia de Dios. Por supuesto que sí. O sea, porque si Dios resiste a los soberbios, tengamos cuidado porque mire, dicen que la soberbia, al igual que
al igual que la altanería o el ¿cómo se llama? Cuando yo me creo mucho, ¿verdad? La soberbia es como el mal aliento. Dicen que la soberbia es como el mal aliento, es decir, todo el mundo a mi alrededor sabe que yo lo tengo, menos yo. La soberbia es difícil de detectar. Y perdón, vea, por el ejemplo que les pongo, pero es cierto. No sé si se ha fijado, pero el mal aliento a veces uno puede andar por comer más, por tomar café, por lo que sea. Uno puede andar con mal aliento, está en una reunión y uno no se da cuenta que uno tiene mal aliento. Y sin embargo, los que están alrededor de uno sí lo saben. Es igual la soberbia. La soberbia uno dice, no, yo no soy soberbio. Es que a mí me provocan. Entonces, cuando me provocan es que yo me enojo y me pongo soberbio. No, la soberbia es un problema del corazón de nosotros. La soberbia está en nuestro interior. Por eso es que dice Dios, asimismo vosotros jóvenes están sujetos a los mayores y todos, o sea, ahí nos invita no solo a los jóvenes, sino a todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo tratamos a la gente? Tratamos a la gente como a mí me gustaría que me trataran. Hace un par de semanas atrás, se hizo viral un video donde un cliente llega a un establecimiento, eh, ¿cómo se llama esto? A un salón de belleza y alguien lo filma y usted ve cómo el cliente comienza soberbiamente a gritarle al vigilante. Y el vigilante revestido de humildad le decía, Señor, yo no estoy ordenando nada. ¿Y qué? Y hablarme, y esto, y lo otro. Yo no sé si a usted le chocó, a mí me chocó cuando lo vi. No sé si lo logró ver, si no, ahí googleé, lo ya va a ver que el hombre ¿cómo que se llama? Se parqueó donde le dio la gana y el vigilante se le acercó, dice la persona testigo, dice que se le acercó y le dijo el vigilante, mire, no se puede quedar ahí. ¿Y por qué? Le dijo, vos me lo vas a impedir. ¿Qué es eso? Es soberbia. Es pensar que yo las puedo todas. Cuando nosotros pensamos, no, a mí nadie me dice nada, yo soy Juan Charrasqueado, etcétera. Cuidado, puede ser soberbia. Cuidado, y eso cuesta reconocerlo en nuestro corazón. O sea, la soberbia cuesta, así como el mal aliento cuesta reconocerlo, cuesta reconocer la soberbia en nosotros mismos. No es fácil, pero por eso dice Pedro, dice, cada uno revestido de humildad en vuestro trato mutuo. Dios resiste a los soberbios. La soberbia me aleja de la gracia de Dios. Pero mira lo que dice después, pero da gracia a los humildes. Si yo me lleno de humildad, al contrario de la soberbia, al yo llenarme de humildad, ¿sabe qué es lo que voy a recibir? Gracia. Lo puedo ver, hermano, a veces se me viene a la mente, a veces en los trabajos. En los trabajos, ¿cuántas veces nosotros tenemos jefes o tenemos gente arriba de nosotros que son altamente soberbios o altaneros? Y entonces, si nosotros nos ponemos en ese mismo nivel, no va a haber salida a la situación. Sin embargo, si yo me lleno de humildad, me revisto de humildad y dejo que la gracia de Dios actúe en mí, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Dios me va a respaldar. Dios va a darme gracia y en medio de esa gracia yo voy a poder mostrar a Dios a otros. ¿Cuántas veces yo he escuchado en diferentes personas, wow, yo no sé cómo lograste hacer tal cosa, yo no sé cómo, y estas personas vienen y dicen, no, el Señor en mí. ¿Sabe por qué? Porque se han llenado de humildad. Y la humildad atrae la gracia de Dios. Aunque la gente está haciendo algo incorrecto con usted, aunque la gente esté haciendo algo malo con usted, no solo el jefe, sino muchas cosas. Aunque la gente, mire, este caso que yo le decía que se volvió viral en las redes sociales, el vigilante se volvió humilde y le decía, mire, me estás ordenando, vaya pues entre, le dijo el vigilante. Me estás ordenando, vos pensás que porque tenés esa pistola, y se regresa, hermano. Y entonces él con mucha humildad le dice, no, yo no le estoy ordenando, le dice, solo le sugiero. Y se dio la vuelta el vigilante. Entonces, cuando nosotros somos humildes, la gracia de Dios se manifiesta. ¿Y sabe cómo se manifestó la gracia en este vigilante? Dice que le dieron un bono.
¿Qué hubiera pasado si este vigilante se pone igual de altanero que el cliente? No solamente no hubiera tenido un bono, sino a lo mejor hasta lo hubieran corrido, ¿verdad? Gracias a Dios, este vigilante, estoy usando un ejemplo muy, muy burdo, pero gracias a Dios este vigilante se llenó de humildad y Dios depositó en él gracia. Y esta gracia de Dios hizo que a él lo recompensara. No solo los dueños del negocio, sino la gente comenzó a apoyarlo, comenzó a decir, wow, qué bien manejó la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cuarto enemigo de la gracia es la soberbia. Mire, el quinto enemigo también es interno, es el último que le voy a tocar hoy. El quinto enemigo también es interno y es la amargura. La soberbia y la amargura son cosas que están internas en nuestro corazón. Cuidado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice, mirad bien, de que nadie deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿Podemos dejar de alcanzar la gracia? Claro que sí. ¿Podemos anular la gracia? Claro que sí. Mirad bien, dice, vuelvo a iniciar. Mirad bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, ¿de qué manera yo dejo de alcanzar la gracia de Dios? Punto y coma. De que ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, dicen unas versiones, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¡Wow! La raíz de amargura se pueden dar por muchas cosas, por muchos aspectos. Las raíces de amargura pueden salir porque yo, por ejemplo, no recibí lo que deseaba recibir. La raíz de amargura se puede dar porque yo no hice o no recibí o no me dieron algo que yo esperaba que me dieran. La amargura es algo que se mete en nuestros corazones. Es una semilla. En primer lugar, la amargura es una semilla. ¿Por qué? Porque la amargura no se da de la noche a la mañana. La amargura se viene dando a través del tiempo. La amargura es una semilla que el enemigo mete en nuestros corazones y ahí queda. Igual que cualquier semilla, cuando sembramos, encima no se ve nada. Cuando la semilla de la amargura llega a nuestros corazones, el enemigo siembra la semilla de amargura en nuestros corazones, ahí no se ve nada. Pero dice que adentro comienza a echar raíces. Adentro comienza esa semilla a echar raíces. Comienza a crecer y esa raíz brotando causa dificultades. ¿Dificultades con quiénes? Dice, con muchos, porque son contaminados. La amargura brota dentro de nuestros corazones porque no perdonamos muchas veces situaciones. Porque a veces nosotros estamos, por ejemplo, en nuestra casa y nosotros fácilmente perdonamos a un amigo que nos ha ofendido, pero difícilmente perdonamos a nuestro hermano o a nuestros padres o a nuestros hijos, dependiendo del caso, ¿verdad? La amargura comienza en una semilla. Una semilla cuando nosotros no perdonamos, se va ahí. Y entonces, por ejemplo, cuando yo voy a poner un ejemplo hipotético, cuando yo con algunos de mis hermanos, muchos de ustedes saben que yo tengo varios hermanos, cuando yo con alguno de mis hermanos estoy hablando de mis hermanos en carne, mis hermanos en familia. Cuando yo vengo con alguno de mis hermanos, tengo un problema, tengo un malentendido. Y yo en lugar de darle tiempo al Señor para que el Señor quite de mí esa semilla, quite de mí este disgusto, quite de mí este malentendido, quite de mí esta mala situación, en lugar de eso yo digo, mira cómo se comporta, ¿ves? Y que aquí, y que allá. Entonces, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? Dejando que raíces en mi corazón de amargura comiencen a brotar. Y lo peligroso de todo esto es que la raíz de amargura que yo tengo contamina a los demás. Porque mire el versículo que está en su pantalla, dice, brotando causa dificultades. Comienza a causar dificultades. Dice, ¿por qué? Porque por medio de ella, muchos van a ser contaminados. Cuando usted, en lugar de perdonar, anda criticando, sí, que mira, que fulano, que esto, que el otro, tenga cuidado. Tenga cuidado porque esas son raíces de amargura.
Cuando usted está, no, mira, que mi mamá, que mi papá, que esto, que mi hermano, que mi tío, que mi tía, que... Cuidado, cuidado. Yo creo que va a crear dificultades. Va a crear dificultades dentro de las familias la raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de ver la gracia en usted. La gente va a dejar de ver la gracia de Dios y va a comenzar a ver su carne, va a comenzar a ver su amargura, va a comenzar a ver su enojo, va a comenzar a ver su determinación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado. Tenemos que tener cuidado porque la amargura es un enemigo de la gracia. Es un enemigo de la gracia. Y esta para mí, desde mi punto de vista, la amargura es una de los enemigos más silenciosos. Es uno de los enemigos más silenciosos. Van a llegar a nuestros corazones y van a sembrar esa semilla, por ejemplo, con mi esposa o con mi esposo, dependiendo del caso. Algo que dijo no me gustó y yo no lo supe tratar. Algo pasó y yo no me sentí valorado o ella no se sintió valorada y lo guardó ahí en su corazón y no dijo nada. Cuidado. Más adelante eso va a causar dificultades. Más adelante eso va a ser un brote, va a brotar. ¿Va a brotar en qué? En dificultades. ¿Va a brotar en qué? En amargura. ¿Va a brotar en qué? En gritos. ¿Va a brotar en qué? En reclamos. ¿Va a brotar en qué? En exigir. Y a lo mejor esta persona le va a decir, sí, pero vos te olvidás que a mí me trataste de esta y esta manera en aquella vez. ¿Te acordás cuando estábamos donde tu familia? O cuando estábamos en tal lugar, o cuando estábamos en iglesia, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Y entonces anda esta persona amargada por algo que tuvo que haber soltado. Y la única forma de soltar esa semilla es a través del perdón. Yo le puedo asegurar algo, tanto usted como yo necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a alguien más. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros sí alcanzamos, porque aquí dice, no van a alcanzar, dice, mirad bien, dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, mire, ¿cómo alcanzamos la gracia de Dios? Cuando perdonamos, cuando decimos, mira, no importa, o sea, de verdad, el problema se dio, te perdono, o mire, a veces cómo cuesta decir esa palabra, ¿verdad? Te perdono, y yo, ¿por qué le voy a pedir perdón? Dice uno. Porque ¿sabe qué es lo que sale ahí? El otro enemigo, la soberbia. Entonces, cuidado, son aspectos que dejan que nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, soltemos eso. Soltemos la amargura, perdonemos a la gente. Usted se equivoca, yo me equivoco, todos nos equivocamos, todos fallamos porque todos somos humanos. No, pero es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Mira, a mí con intención, con dolo, con alevosía y ventaja, me hicieron tal cosa. Lo tremendo del perdón es que el primero en ser liberado es uno mismo, el que proporciona el perdón. Entonces, perdóneme, la amargura puede llegar a dejar que usted deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo le pido que haga un análisis usted mismo en su corazón, en su mente, en el último mes, en la última semana. ¿Qué es lo que ha habido en abundancia en usted? ¿Ha habido enojo? ¿Ha habido amargura? ¿Ha habido murmuración? ¿Qué es lo que ha habido más? ¿O ha habido gracia? ¿O ha alcanzado gracia? Misericordia, favor. Usted entiende que esta persona que le hizo daño es tan humana como usted. Mire, ¿quién más que Jesús, que no había hecho nada más que solo beneficiar a la gente? ¿Y sabe lo que le dijeron? Cuando llevaron a Barrabás, un ladrón, y a Jesús, ¿sabe lo que dijeron? Suelten a Barrabás. Y entonces viene Pilato y dice, bueno, ¿y yo qué hago con Jesús? Dice. Y ahí comenzó la multitud a decir, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y ahí Pilato se lava las manos y dice, bueno, la sangre de esto será sobre vosotros. En pocas palabras, yo no me meto.
Entonces, ¿qué es lo que le quiero yo decir con este ejemplo? Que nosotros le hicimos a Jesús. Nosotros, mire, Jesús fue el que recibió los mayores insultos sin hacerle un daño a nadie. Recibió la peor paga de su bien hacia la humanidad. Y aún así, en medio del dolor, en medio de la cruz, Jesús estando ahí crucificado después de 3 horas, levanta la voz para orar y decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con dolor, con 3 horas de sufrimiento, Jesús fue capaz de extender su perdón. Usted y yo no hemos estado 3 horas en un madero. Y aún así nosotros a veces, yo no le hablo porque tal cosa, yo me estoy enojado con fulano de tal, yo no sé qué, yo no sé cuánto, yo no le hablo a mi mamá, perdóneme, no es así. Cuidado, la amargura se mete en nuestros corazones. La amargura hace que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Dios quiere darnos gracia, por supuesto. Pero si nosotros no tenemos cuidado con los enemigos externos y con los enemigos internos, nosotros vamos a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Yo le he venido hablando hemos venido en un proceso de varias prédicas, hablando de la gracia, hablando de un montón de cosas, de las batallas, de las cosas diferentes que usted y yo podemos tener en esta vida. Pero mi intención es llevarlo a algo, llevarlo, ¿sabe a dónde? Llevarlo a usted y a mí, llevarnos delante de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando el Señor trae la palabra y nos confronta, usted y yo tomamos una decisión, o la tomamos en serio o la dejamos. Y dice, ¿saben qué? Que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia, decía Hebreos. ¿Y cómo van a dejar de alcanzar la gracia? Brotando alguna raíz de amargura en ustedes. Tenga cuidado. Si en su boca solo hay queja, si en su boca solo hay enojo para la gente, si en su boca solo hay molestia, tenga cuidado, a lo mejor ha dejado de alcanzar la gracia de Dios. Tengamos cuidado, esos son enemigos silenciosos, que nosotros no tenemos cuidado, que nosotros no, a veces pensamos, no, esas cosas no se fija Dios. Claro que se fija. Imagínese que usted no alcance todo el potencial que Dios tenía para su vida. A mí me preocupa. Yo quiero alcanzar todo mi potencial. Todo lo que Dios quiere darme a mí, yo lo quiero. Por supuesto que lo quiero. ¿Sabe por qué? Porque va a ser el mejor plan. Más allá de mis planes está el plan de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ya se nos dio una gracia en la cruz del Calvario. Ya se nos extendió la gracia de Dios a nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Tengamos cuidado. Porque puede ser que por estas cinco enemigos de la gracia, usted y yo dejemos de alcanzar al Señor o alcanzar la gracia de Dios. ¿Se recuerda cuáles eran los enemigos? 1, el mundo. 2, el libertinaje. 3, el legalismo. Y la cuarta y la quinta son enemigos internos. La cuarta era la soberbia y el quinto era la amargura. Entonces, perdóneme, usted y yo somos necesitados de Dios. No sé si se ha fijado. Quiero que hagan un ejercicio mental conmigo antes de cerrar. Solo les quiero dejar este ejemplo. No sé si se ha fijado algo. ¿Se ha fijado usted que hay gente que tiene 40 años, 20 años de estar en la iglesia y siguen siendo la misma persona, los mismos problemas de siempre, la misma dificultad de siempre? No sé si se ha fijado. Yo me he fijado. ¿Por qué? Si tienen tanto tiempo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dejan de alcanzar la gracia. Porque dejan de caminar cerca de Dios. Porque dejan de recibir todo lo que Dios tiene para darles. Entonces yo quiero esta mañana decirle a usted, no deje de recibir la gracia de Dios. No deje de recibir el favor de Dios. No deje de recibir lo que Dios tiene para usted. Por supuesto que Dios lo quiere bendecir. Por supuesto que hay un plan de Dios. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Son planes de bien y no de mal, para daros un final que vosotros esperáis.
Entonces, mire, usted y yo podemos alcanzar la gracia, pero también podemos dejar de alcanzarla. Usted necesita decirle al Señor, Señor, yo me equivoco. Yo se lo digo a cada rato al Señor. Yo prefiero decirle, Señor, me equivoco, a decir, no, yo estoy bien, yo aquí, yo allá. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra de Dios, yo tengo que tomar una decisión. O sigo en mi actitud equivocada, o le digo al Señor, Señor, de plano, yo necesito de ti. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer usted hoy con los enemigos de la gracia? Yo sé que al hablar de este tema, usted a lo mejor ha podido identificar algunos aspectos, identificar algunas cosas que van a hacer que usted camine más, porque eso es la palabra de Dios, nos va a llevar a seguir creciendo, a seguir caminando con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, yo le quiero cerrar con una oración y quiero pedirle ahí donde usted está, ¿por qué ha dejado de alcanzar la gracia? ¿Por qué ha dejado de crecer? ¿Por qué ha dejado de caminar cerca con el Señor? ¿Por el legalismo tal vez? ¿Porque ha sido un poco libertinaje a lo mejor? O a lo mejor el problema ha estado interno, a lo mejor ha sido porque en su corazón a lo mejor hay amargura, o a lo mejor dentro de su corazón hay soberbia, no lo sé. Es un buen tiempo para analizarnos. Vamos a orar. Yo quiero pedirles allí donde usted está que cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a decirle, en primer lugar, vamos a darle gracias a Dios por su gracia. La gracia es algo que usted y yo no merecemos, algo que usted y yo no hemos trabajado por ello. Y eso fue lo que Él nos dio en la cruz del Calvario. Nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Y sabe qué? Dios quiere no solo darle una nueva vida, sino llevarlo aún a más en el Señor. Padre y buen Dios, esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender no solamente, Señor, la gracia, sino entender los enemigos que hay de la gracia. Aquellas cosas, Señor, que no abonan para bien. Aquellas cosas, Señor, que en lugar de hacerme avanzar en los procesos que tú tienes con cada uno de nosotros, nos hace retroceder, Señor. Ayúdanos en esta hora a ser más humildes, a ser, Señor, mansos como tú lo fuiste, a reconocer, Señor, cuando el enemigo ha querido meter raíces de amargura, cuando el enemigo ha querido, Señor, a través de diferentes circunstancias, meter raíces de amargura y que nosotros no alcancemos esa gracia. Ayúdanos, Señor, porque definitivamente tenemos que crecer en ti aún más. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que en medio de toda circunstancia, tu gracia podamos alcanzar. Tu gracia es lo único que necesitamos, Señor. En esta hora, al estudiar la gracia, al poder ver la gracia de Dios, reconocemos, Señor, que no se trata de nosotros, que no se trata, Señor, de qué bien me veo o qué bien hago las cosas. No, Señor, la gracia se trata de lo que tú eres, de tú en nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Se trata de tu obra en mi vida, Señor, y no de lo que yo puedo alcanzar en esta tierra. Señor, en el nombre de Jesús, permite que este tiempo sea un tiempo de bendición. Permite, Señor, que este tiempo tú vengas a sellar esta palabra en cada uno de los corazones. Yo sé que en cada uno de mis hermanos, en cada una de las personas que han escuchado este mensaje, tú has hablado en una o en otro aspecto. Yo sé que el Espíritu Santo va a acomodar esta palabra y va a hacer que ellos, Señor, puedan seguir siendo bendecidos, que ellos puedan seguir siendo, Señor, llevados a más. Yo te quiero decir algo antes de que demos tiempo a una alabanza. El Señor te quiere llevar a más, hermano. Yo estoy convencido de eso. El Señor no te llamó para que tú calientes una silla o una banca. El Señor no te llamó para que tú estés apocado o estés metido solamente en tus problemas. El Señor te ha llamado con un propósito. El Señor te ha llamado con un propósito. Y yo quiero decirte algo, la gracia va a hacer que cumplas ese propósito. Por favor, ahora cantamos un poco. Algo bueno vendrá. Amén.